Un saludo muy especial para todas las parejas, para todos los matrimonios en este encuentro que vamos a tener hoy con el padre Juan Jaime Escobar. Qué bueno que se conecte ahí con su esposa y que juntos podamos recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar. Hoy lunes, como todos los lunes, tenemos el grupo de parejas de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Y qué bueno que usted invite a otros matrimonios, otras familias, otras parejas que conozca para que nos alimentemos de la palabra de Dios y podamos fortalecernos en este tiempo. Así es, un abrazo muy grande para todos ustedes. De manera especial, saludamos a las parejas que por primera vez se acercan a este espacio. Que Papá Dios les hable al corazón, que Papá Dios los toque en lo más profundo de su ser y que juntos como iglesia podamos alabarlo, bendecirlo y glorificarlo por siempre. Wanda, no sé, ¿qué tal si entonces comenzamos como debe comenzar todo en nuestra vida? Todo como fruto de la oración y nada sin oración. Así que ahí donde estás con tu pareja, vas a ponerte en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le vamos a pedir a Papá Dios que descienda con la gracia de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que así como los cielos se han abierto para derramar abundante lluvia sobre los campos, refrescarlos y abonarlos para que den fruto, que sea la gracia del Santo Espíritu de Dios la que descienda de lo alto como lluvia a refrescar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Y de manera especial que disponga todo nuestro ser para acoger esa palabra del Señor que hoy viene como lámpara a nuestros pies y faro en nuestro camino, que hoy viene como medicina a nuestras enfermedades, como camino, como verdad y como vida. Por eso, papá, hoy como iglesia, como hijos, te decimos a ti, ven, ven, desciende de lo alto, abrázanos en tu presencia, haz tu obra en nosotros. Toca esos corazones fríos y caliéntalos con tu amor, con tu ternura, con tu bondad y con tu misericordia. Ven, Señor Jesús, y que sea la gracia de tu amor, la gracia de tu Santo Espíritu, la que obre en nosotros y a través de nosotros. Ven, Señor Jesús. Sí, Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros, llénanos de tu amor, de tu luz, ilumínanos para que podamos abrir el corazón a lo que nos quieres decir hoy, abrir nuestro interior, abrir nuestros oídos a tu voluntad, para que podamos, acorde a tus enseñanzas, acorde a tu amor, poder vivir en familia, en fraternidad, vivir en pareja, en armonía. Ayúdanos, Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, haznos dóciles a tu amor y a tu voluntad. Ven, Espíritu de Dios, y haz lo que quieras hacer. Y a ti, Madre María, discípula perfecta de nuestro Señor, la mujer del sí a Dios, a ti, Madre María, te queremos pedir tu compañía, tu intercesión, tu oración, que ores con nosotros y por nosotros, Madre. Y por eso te saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Madrecita María, tu intercesión por todas las familias, por todos los hogares, por todos los matrimonios que hoy se unen a esta transmisión. Y queremos decir como tú, ante la voluntad de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Los dejamos entonces con el padre Juan Jaime Escobar, aquí en el grupo de parejas de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Justamente hace algunos domingos hemos estado repasando el sermón comunitario del Evangelio según San Mateo, del capítulo 18. Normalmente culminamos ese discurso en el capítulo 18, pero en verdad yo los invito a que miremos el discurso de la comunidad completo, comenzando en el capítulo 18 y terminando en el capítulo 19,
con una figura literaria bíblica muy hermosa y que aparece muchas veces en la Sagrada Escritura, que es la imagen de la inclusión. Para decirlo de una manera vulgar, de una manera así muy fácil de comprender, la imagen literaria de la inclusión es como un emparedado, como un sándwich, donde hay una realidad al principio que se repite al final con un contenido en el centro, un pan, otro pan, y en la mitad están el queso y el jamón y lo demás que le queramos echar. Y si ustedes se fijan, tenemos, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Un niño, lo tenemos al comienzo del capítulo 18, y después de la discusión sobre el divorcio, Jesús bendice a unos niños y les dice a los discípulos que el que quiera entrar en el reino de los cielos, si no se hacen como niños, ahí está el otro pan, no entrarán en el reino de los cielos. Niño, niño. Al comienzo niños, al final niños. La clave de esto es que ahí aparece un elemento justamente. Decían el diálogo, la oración, el perdón, pero la clave de todo es la niñez espiritual. Esa es la clave de todo. Incluso falta un detalle adicional. La clave de todo es la niñez espiritual. Esa niñez espiritual supone varias realidades. Una realidad de la niñez espiritual es la contemplación de la voluntad del Padre para hacer siempre la voluntad del Padre. Miren, todo comienza con una pregunta típicamente comunitaria. Y la pregunta típicamente comunitaria, cuando digo comunitaria, es típica de un grupo humano. ¿Quién es el más importante en este grupo humano? Esa es la pregunta típicamente comunitaria. En todo grupo humano siempre hay una preocupación por quién es acá el que lidera. ¿Quién es acá por alguna razón, por cualquiera que sea? Porque es el mejor jugador del equipo, porque es el más inteligente del grupo de estudio, porque es el más versado en el estudio de la Sagrada Escritura, porque es quien tiene más autoridad, porque es el que más edad tiene, porque es el que tiene más experiencia, porque es el más fuerte, porque es el que tiene más dinero, porque es el dueño del balón, lo que sea. Pero todo grupo humano se hace una reflexión, sea explícita, con palabras, con una pregunta, como le hicieron los apóstoles, o sea implícita, con cuchicheos y murmuraciones entre ellos, por ver quién es el más destacado, quién es el más importante, quién es acá el que lidera. La respuesta de Jesús es muy desconcertante para los discípulos, porque Jesús toma a un niño pequeño, es decir, un niño que no tiene 12 años, sino menos de 12 años. En el Israel de la época estamos hablando de una persona sin ninguna significatividad, sin ninguna importancia. No trasladen ustedes los conceptos de nuestra época cuando el niño lo consideramos tan central, tan importante, los derechos del niño prevalecen sobre los derechos de los demás y todo eso. Ustedes váyanse a 20 siglos largos atrás y el niño no tiene mayor significado que simplemente lo que ha de ser, no por lo que es, sino por lo que de pronto será. Luego, lo que Jesús coloca en el centro es a alguien sin ninguna importancia. Por eso la frase del Evangelio de Mateo, que es un poco chocante y que normalmente pasamos corriendo por la frase, cuando la frase central es: si no se hacen tan poca cosa como este niño, tan poca cosa. La clave para ser importante es ser poca cosa. Y poca cosa para poder ser servidor de los demás. Y poca cosa
para uno no ser el guía de sí mismo, sino a continuación el texto salía en la misa del Día de los Ángeles Custodios, para ser como los ángeles que miran el rostro del Padre. ¿Cuál es el problema que tiene el ser humano? El ser humano, cuando vive la vida, se pregunta qué quiere él, qué le apetece a él, qué le conviene a él, cuál es la voluntad de él. Uno mira sus intereses, los míos, mi manera de ver las cosas, mi conveniencia, mi bienestar, mi comodidad, mi estar a gusto, mi. En cambio, el niño, el ángel del niño, el niño mira a Dios Padre, se pregunta lo que quiere Dios Padre, lo que agrada a Dios Padre, el interés de Dios Padre, la voluntad de Dios. Esa es la clave, y lo puede hacer porque no se siente importante, porque todavía no se siente alguien. Ustedes mírenlo, una de las dificultades grandes en la vida humana, en la relación familiar y en la vida espiritual que tiene el pobre preadolescente, es que se vuelve importante. Y cuando se siente importante, inteligente, porque leyó, porque aprendió, porque tiene una propia manera de pensar, entonces cambia de carácter, se enfrenta a sus padres, se enfrenta a sus hermanos, se enfrenta a sus profesores, absolutiza su manera de pensar, no importa lo equivocado que esté, porque cree que es alguien y quiere agradarse a sí mismo. Y por lo tanto empieza a construir todo un ambiente del valor del sí mismo, su habitación, sus cosas, su celular, su espacio, su tiempo, sus apetencias, sus caprichos, sus conveniencias. Y claro, todo eso lo hace desconectarse de los demás. Es más, la clave para que pueda haber un buen diálogo en la comunidad, y la pareja es una comunidad, es que yo no puedo ir pensando en mí mismo, que suele ser el gran problema. Yo llego a hablar con mi pareja y a confrontarla en algún punto, y llego a confrontarla porque tengo mis intereses, mi manera de ver las cosas. Yo hablo desde mí. Y para colmo, eso lo hacemos en esta época donde está absolutamente absolutizado el mí. Ustedes simplemente vean todo lo que en los medios de comunicación se hace énfasis en que las opiniones de todo el mundo son válidas. Ya nadie se pregunta si lo que dice alguien es verdad o no es verdad, sino que basta y sobra con que sea una opinión. Y como toda opinión es legítima, y como toda opinión es válida, y como toda opinión está bien darla, entonces decimos amén a todo lo que opine cualquiera que opine, no importa la barrabasada o el eructo mental que sea. Cuando yo llego a hablar con el otro, si tu hermano peca, habla con él a solas. Cuando yo llego a hablar con el otro, ¿cuál es la mirada que yo tengo en los ojos? ¿Cuál es la intención que yo tengo en mi corazón? Y por lo tanto, ¿de dónde provienen las palabras con las que yo hablo? La mirada mía es la mirada de Dios. Mi intención es la intención de Dios, que va en busca de la ovejita, esa ovejita frágil, vulnerable y marginal, que es la más importante de una comunidad, que nos la ha puesto Mateo. Hago la salvedad de que la oveja de Mateo no es pecadora, la de Lucas sí es descarriada. La oveja de Mateo es pequeña, es frágil, es vulnerable. Por eso hay que prestarle atención. Entonces, mis palabras, las que voy a decir, las que le voy a decir a mi esposa o a mi esposo, o en la vida familiar, a mi hijo, a mi hija, ¿provienen del Padre o de mí? De mis intereses, mi conveniencia, mi manera de ver las cosas, mi forma de pensar, lo que me viene bien a mí, mis necesidades. Eso que uno lo ve como tan legítimo, que es pegarle una regañada a la otra persona porque no está respondiendo a mis necesidades, porque yo
tengo derecho. Y todo eso suena maravillosamente bien. Todo el lenguaje de los derechos a los que tenemos derecho, porque la otra persona tiene la obligación de satisfacer mis necesidades y de responder a mis expectativas, porque son mis intereses y es lo que a mí me conviene. Y resulta que la clave de la vida comunitaria es que yo no me siento importante hacerse tan poca cosa como este niñito. Mi interés no es mi interés, sino que yo estoy mirando los intereses de Dios Padre. Y el interés de Dios Padre es tu salvación. Por lo tanto, cuando yo voy a hablar contigo, no voy a hablar para sacarme un clavo, ni para reprocharte algo que me molestó, ni para desquitarme, ni para ponerte en tu sitio, ni para lograr que algo sea para beneficio mío de alguna manera y que algo termine redundando después de unas cuantas vueltas en algo que me haga bien a mí y me agrade a mí, sino que yo estoy hablando contigo por tu bien. Traducción, por tu salvación, por lo que el Padre quiere hacer contigo, que es rescatarte, ovejita que estás, por tu vulnerabilidad, por tu fragilidad, por tu pequeñez extraviada y ha sido necesario irte a buscar. Y entonces, en ese momento, yo tomo conciencia de que soy poca cosa como aquel niño. Y soy poca cosa como aquel niño porque soy un pecador y me han perdonado millones y millones y millones. ¿Cuánto es? 10,000 talentos. Y lo que yo le tengo que perdonar a mi pareja es una chichigua, son centavos, son apenas unos cuantos denarios. Ven que la clave del perdón es la toma de conciencia de mi inanidad. Perdónenme, la palabra no existe en castellano, pero la digo porque es como la manera de convertir en un sustantivo la experiencia de la nada. Soy nada. Dios me ha tenido que perdonar lo imperdonable. Y yo lo que tengo que perdonar es algo pequeño, fácil de perdonar. Y por eso puedo perdonar. Incluso si ustedes se fijan, no suele ser el dinamismo que tenemos en la vida usual para perdonar. Solemos perdonar desde arriba, es decir, algo así como un gran señor que desde la altura de su dignidad está bien, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Cuando en verdad lo que plantea el Evangelio de Mateo es que yo perdono desde abajo. Yo que soy nada y que me han perdonado lo imperdonable, ¿cómo no perdonarte a ti algo mucho más pequeño y algo mucho más fácilmente perdonable? ¿Y por qué perdonar? Porque eso te salva. Y te salva para que puedas tú también hacer la voluntad del Padre. Y entonces pregunta Pedro, ¿cuántas veces hay que hacer eso? Y Pedro le parece que es mucho decir 7. Y Jesús le aclara que no es 7, sino muchísimas veces 7, 70 veces 7. Es un juego ad infinitum con el número 7. Si el número 7 de por sí ya era grande, ya era perfecto, 70 veces 7 es la perfección de la perfección. Pero todavía nos lo va a aclarar más Jesús en el capítulo 19, ya aterrizado a la pareja por completo. Y es cuántas veces hay que perdonar, aguantar, consolar, esperanzar, dialogar, comprender. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Y la respuesta es siempre. ¿Y por qué siempre? Porque ya no hay 2, sino que hay 1. La clave de la vida comunitaria es dejar de ser individuos y convertirnos en unidad. Pero para eso todo comienza en la imagen del niño sin importancia. Ser poca cosa. Cuando tú te crees algo
entonces tú nunca dejarás de ser tú y pelear por ti. El ser humano es territorial, terriblemente territorial. Todas las guerras, las grandes de las naciones y de la historia, y las pequeñas que suceden en una casa, por un saco, por un suéter, por una almohada, por una cama, por un espacio, por el baño, por el jabón, por el jugo que está en la nevera. Todas las guerras del ser humano son territoriales, son el reclamo de lo mío, mi tierra, mis cosas, lo que me pertenece, a lo que yo tengo derecho, porque nos creemos alguien. Y cuando nos creemos la última Coca-Cola del desierto, cuando nos creemos alguien, entonces nos creemos con derecho a hacer sentir mal al otro. Lo que decimos no es diálogo, sino crítica, sarcasmo, ironía, imposición, ataque, maltrato verbal. Entonces sentimos que tenemos derecho a ofendernos y a molestarnos y a resentirnos y a guardar rencor y a considerar imperdonable lo tuyo y fácilmente perdonable lo mío, incomprensible lo tuyo y fácil de comprender lo mío, incompasible lo tuyo y ¿por qué no te compadeces de lo mío? Y entonces de eso se deriva que yo sigo siendo yo, que me junté contigo simplemente por lo que me dabas, porque como un parásito que se une a otro cuerpo para simplemente beneficiarse de la savia y de las sustancias de ese cuerpo, pero que no se vuelve el otro cuerpo. Pero el Evangelio nos dice que nos volvemos uno, y que cuando nos volvemos uno ya no somos dos, y si no somos dos, mi vida no la puedo entender sin ti, porque ya no existe sin ti, porque somos uno. El escritor Jairo Aníbal Niño, que tiene un bello opúsculo, una obrita que se llama La alegría de querer, tiene una poesía. La alegría de querer son unas pequeñas poesías como si fueran escritas por niños. Fíjense, niños, como si fueran escritas por niños. Son muy bonitas esas poesías. Son un compendio de amor bellísimo, porque podríamos decir que es el amor en los labios de los niños, ¿no? Pues muy bien, hay uno que dice: ayer cuando te besé, al fin aprendí matemáticas. Entendí que 1 más 1 es 1. Ayer cuando te besé, al fin aprendí matemáticas. Entendí que 1 más 1 es 1. Ese es justamente el Evangelio. Cuando queda claro que la comunidad es convertirnos en un solo cuerpo, somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, va a decir el apóstol. Cuando comprendemos que somos un cuerpo, es decir, que ya no nos podemos desunir, entonces termina el discurso. ¿Y dónde termina? Donde empezó. Vengan los niños, porque los que son como niños son capaces de entrar en el reino, es decir, de comprender, entender a mi Padre y vivir como vive el Padre. Bueno, escuchando al Padre cuando nos hablaba de que la pareja es el lugar del perdón y de la salvación, entonces, ¿yo cómo hago para amar a mi familia hasta que me duela, según lo que nos propone la palabra del Señor, sin perder la dignidad propia? La expresión hasta que duela, que es de una anécdota de Santa Teresa de Calcuta, referida al verbo dar, y el verbo dar obviamente tiene detrás el verbo amar. Hay que dar, dice ella, y le preguntan hasta cuándo, hasta dónde hay que dar, y ella dice hasta que duela, ¿no? Y que de alguna manera podemos tener ahí, pues por un lado, la imagen del mismo nuestro Señor Jesucristo, que entrega su vida por amor hasta el dolor infinito de la pasión, y también podemos tener la imagen de
la viuda pobre del templo que da lo único que tiene y que dando lo único que tiene, es decir, dándolo todo hasta que le duele, es la que es puesta como ejemplo por Jesús. Todos los demás han dado de lo que les sobra, en cambio ella ha dado lo único que tenía para vivir. Por lo tanto, nadie ha dado más que ella. La clave es que el amor es una construcción de dignidad y obviamente una preservación de dignidad. Uno puede dar hasta que duela, pero eso no quiere decir que uno se tiene que poner en el lugar donde a uno le hagan daño gratuito, o a las personas amadas ponerlas en el lugar donde les hagan daño gratuito. Y pongamos un ejemplo sencillo. Yo tengo a mi esposo o a mi esposa, y en esa relación con mi esposo o mi esposa, pues hay muchas penas, hay muchas dificultades, y esa persona con la que yo convivo golpea, maltrata y está acabando con mi pobre niño de 5, 6, 7, 8, 10 años. O incluso abusa emocional o sexualmente de mi niño. ¿Qué tengo que hacer? Hay que irse de ahí. Yo no puedo quedarme en el lugar donde hay daño. Ni yo, ni las personas amadas. O sea, el hasta que duela no quiere decir el estar dispuesto a que el dolor que me causen destruya la dignidad humana. Porque el amor es construcción de dignidad. Es más, puede ser la opción de salvación para la otra persona, justamente que yo no permita que siga haciendo daño. Es muy doloroso y lamentablemente yo he tenido que acompañar a muchas personas en eso, pero es muy doloroso la manera como muchas mujeres, sobre todo, visualizan que el amor al esposo, porque lo aman mucho, significa soportar toda una gama infinita de maltrato, como si el maltrato estuviera dentro del paquete del amor, del amor para siempre. Y yo, el no dejarme maltratar no necesariamente significa dejar de amar. La prueba de eso, y yo he conocido casos muy bellos, es que después de años de separación, porque la otra persona era brutal, porque la otra persona era tóxica, al cabo de los años ese pobre hombre regresa enfermo, golpeado por la vida, y la única mujer que realmente lo amó es quien lo va a cuidar hasta la tumba. Y resulta que puede volver porque el amor no desapareció. Amar no necesariamente significa quedarse ahí sufriendo. Hay veces que el amor es tener que pasar por un sufrimiento permaneciendo, pero hay otras veces que se pasa por un sufrimiento marchándose. Y claro está, hay que proteger a las personas débiles. Sobre todo, hay situaciones en que por una mala comprensión, por una comprensión que yo diría romanticoide, de que el amor todo lo tiene que aguantar, y a eso se le pone un exceso de romanticismo, entonces uno deja a los pobres hijos de uno que sufran a un papá borracho, gritón, pegador, maltratador, abusador. Y por Dios, eso no puede ser. Yo tengo que proteger a esos niños incluso de su padre, y los tengo que proteger. Miren, por ejemplo, en la misma carta a los Corintios, en la que San Pablo habla del amor comunitario, que disculpa siempre, confía siempre, espera siempre, aguanta siempre, del capítulo 13, en esa misma carta, San Pablo le reclama a la comunidad de Corinto que no hayan tomado una decisión radical y fuerte con el tipo que está viviendo enmozado con alguien con quien no debe estar, con el caso del incestuoso. Y San Pablo les dice, pero ustedes, ¿cómo lo permiten? Ustedes tienen que expulsar a ese tipo de la comunidad. Y es la misma carta que va a hablar del amor. Y en esa misma carta que habla del amor, San Pablo le reclama a los corintios
que cómo así que celebran la Eucaristía dividiéndose, humillando a los pobres, que tienen que cambiar la manera de celebrar la Eucaristía. No les dice, ay, compréndanse unos a otros, comprendan al incestuoso, pobrecito, es que tuvo muchos traumas en la infancia. No, San Pablo es claro de que la comunidad tiene que tomar decisiones serias por el bien de él, porque así lo va a decir San Pablo, porque el golpe con la realidad a lo mejor lleva a esa persona a recapacitar y darse cuenta de que tiene que cambiar de vida. Diciéndolo en el español así de usual callejero, si uno no le corta nunca los servicios al marido, pues entonces el marido puede creer que puede decir lo que quiera decir, hacer lo que quiera hacer, comportarse como se quiera comportar, porque al fin de cuentas los servicios nunca se cortan. Y nunca se cortan porque como el Evangelio dijo que uno tiene que aguantar. No, el amor es construcción de humanidad. Y allí donde hay daño a la humanidad, el amor tiene que construir humanidad. ¿Y qué nos quiere decir para darnos ánimo en esta lucha por la familia, por el hogar y por el matrimonio? Que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja, les muestre su rostro y les conceda la paz. Vuelvan los ojos hacia el Señor, mírenlo a Él y déjenlo participar a Él de su amor. Mírenlo a Él y vean en Él la verdad para que la relación de ustedes se fundamente en la verdad, no en engaños, no en secretos, no en cosas dichas a medias, sino en un corazón abierto como el de Cristo, el corazón de la verdad, una verdad que nos hace libres. Mírenlo a Él y mirándolo a Él contemplen la belleza de toda belleza, la hermosura de toda hermosura. Y por lo tanto esfuércense en la belleza y en la hermosura. Piensen en palabras hermosas, en gestos hermosos, en actitudes hermosas, en detalles hermosos, en caricias hermosas, en momentos hermosos. No dejen afear sus relaciones. No se afeen ustedes, no afeen su historia, no afeen sus recuerdos, no afeen sus presencias, no afeen sus lugares, no afeen sus casas, no afeen su alcoba, no afeen la fama del otro, ni la de sí mismos. Tengan intención de belleza, bebida de la belleza de todas las bellezas que es Dios. Contemplen el corazón de Dios que se nos reveló en su precioso Hijo Jesucristo y contemplen ese corazón lleno de bondad, de infinita bondad, de inmarcesible y misericordiosa bondad. Y por lo tanto, hagan siempre el bien, las palabras que hacen bien, los gestos que hacen bien, los detalles que hacen bien, las intenciones que hacen bien, los intereses que hacen bien, y todo hecho bien, no a medias, no mediocremente, no con el mínimo esfuerzo, sino lo bien hecho por el bien, hecho muy bien. Y así, con verdad, con belleza y con bondad, pídanle a Dios que esté siempre presente y lo salve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recordamos a todas las parejas que llega Adviento, tiempo de espera. María es la gran protagonista del Adviento, la mujer de la esperanza, el advenimiento en espera del que viene. ¿Y quién viene? Pues Jesús, nuestro Señor. Y por eso tenemos un encuentro de Adviento que será presencial y también virtual para los que quieran participar
justamente el domingo 29 de noviembre, domingo 29 de noviembre en la mañana, para que se animen. Hace tiempo no nos encontramos presencialmente en Yeshua y la idea es pues que nos encontremos allí con todos los protocolos de bioseguridad, nuestro tapabocas, la distancia social, entre otros, pero qué bueno poder estar en ese lugar donde hemos recibido tantas bendiciones. Así que los esperamos a las parejas en el desierto de Adviento el domingo 29 de este mes de noviembre. Y yo no sé ustedes, pero por mi parte, uno de los encuentros que yo más anhelo durante el año es Acción de Gracias, porque es la posibilidad de mirar al cielo y recordar todas las obras grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando nuestro corazón alaba al Señor, se abre más y más y más para poder acoger todo eso que desde el principio de la historia el cielo ha tenido para nosotros. Y si tú pensaste que este año, por esta cuestión de la virtualidad, no vamos a tener Acción de Gracias, pues les contamos que sí, que Papá Dios nos ha llamado nuevamente por nombre propio para vivir con nosotros esta gran fiesta. Papá Dios mismo te invita a ti, te invita a tu pareja para que juntos lo glorifiquemos, lo exaltemos y cantemos con la creación entera, porque como el salmista podemos decir que ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Juanda, ¿cuándo es esta Acción de Gracias? Cuéntanos los detalles, por favor. Bueno, la Acción de Gracias es el fin de semana del 12 y 13 de diciembre. Va a ser todo un fin de semana de Acción de Gracias donde con previa inscripción usted puede ir de manera presencial a algunos de los momentos de la Acción de Gracias. Y de manera virtual podemos vivir todo el resto del tiempo porque tenemos pues un aforo limitado para velar por el buen funcionamiento de todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, ánimo a inscribirse a este 12 y 13 de diciembre, fin de semana de alegría, fin de semana de Acción de Gracias. Nos vamos de Acción de Gracias y finalmente los invitamos a seguir perseverando en este camino a los pies del Señor, porque nunca nos va a quitar nada y en cambio nos lo va a dar todo. Entonces, en la cita todos los lunes a las 7 de la noche con el Señor, porque Él es el único capaz de enseñarnos a amar, Él es el único capaz de enseñarnos a perdonar, porque Él es por excelencia el que nos misericordia, como dice el Papa Francisco. Entonces los invitamos a seguir perseverando en este encuentro con el amor de los amores, todos los lunes a las 7 de la noche a través de este medio, Yeshua TV por YouTube. Dios los bendiga. Dios los bendiga.